Y seguimos aquí transmitiendo por ABC Jalapa Radio, por el 92.9 de FM, en toda la capital veracruzana y sus alrededores. Mi nombre es Joel Vences y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, contándole lo mejor de la cartelera y de todo lo que ocurre en esta ciudad. Así es que le comento que mañana... Y bueno, pues muchísimas gracias. Así es que hoy traemos una leyenda. Esta es una leyenda especial. Esta es una leyenda que le da nombre a un puente que está allá en el Cofre de Perote. En algún lugar del Cofre de Perote está este puente llamado el Puente del Diablo. Y así va, porque hay otro Puente del Diablo. Ese Puente del Diablo está en Coatepec, pero no, esa es otra historia y ese es otro cuento. Le voy a contar el Puente del Diablo. En algún lugar cercano al Cofre de Perote, una de las más altas montañas de todo México, había una casa. La casa tenía una joven en edad de casarse y comprometida con un joven enamorado y bien correspondido por ella. Para contraer nupcias lo antes posible, había un problema. El joven de modesta, mas no humilde cuna, no acumulaba el suficiente capital para poder desposarse con la joven. Así, pasaba el amor en aquellos boscosos y paradisíacos paisajes. Pero ella tenía prisa por casarse, y él también. Prontamente, el joven pidió la mano de la muchacha, y el padre, viendo con buenos ojos a tan noble petición, pues dio permiso que se casaran. Él puso un propósito, el muchacho, casarse con ella lo antes posible. Entonces se fue a trabajar a la Ciudad de México, a amasar con trabajo duro una pequeña fortuna, lo suficiente para empezar una vida feliz en matrimonio y emprender un negocio. Así, fijaron una fecha para esa meta. Algunos relatores de esta historia aseveran que fue un año. Otros mencionan un periodo más largo de tiempo. Pero el hecho es que el joven puso una fecha fatídica a la promesa de casarse. Y esa promesa fue que al cabo de un tiempo, él regresaría para desposarse con ella, con la fortuna económica necesaria. Así pactaron los dos y el joven marchó por el camino de la ruta real a la entonces naciente Ciudad de México. Pasó el tiempo y no hay fecha que no se cumpla. La joven incluía en sus rezos a su amado para que éste regresara en tiempo. De lo contrario, si él no regresaba, la promesa era olvidarse del compromiso por completo, porque el joven tal vez no regresaría, por el motivo que fuera. Ella podía volver a hacer su compromiso con quien ella quisiera, o por cuestiones de alianza con quien su padre arreglara el matrimonio. Cuando este lapso de tiempo se cumplió, el joven regresaba en diligencia tirada por caballos. El tiempo, como resulta ser en la región de las altas montañas veracruzanas, era lluvioso. Y esto implicó un problema para el joven que iba en camino. Ese día, en los últimos momentos, había un chubasco que se desató. Y ese chubasco desatado empezó a hacer mella en el camino del joven. Había obstáculos, ríos que salían de ningún lado. Todas las veredas se transformaban en agua. Y el joven se sentía desesperado, hasta que prontamente llegó a un sitio donde no podía más pasar. Y entonces, cuando llegó ahí, empezó a rezar, empezó a orar a todos los santos. Todos los santos quería bajarlos del cielo y pedirles que por favor los dejaran pasar. Pero sus ruegos eran imposibles. Sus ruegos no tenían cabida en los oídos de porcelana de los santos de la iglesia. Así, el joven cansado, cansadísimo de estar suplicando a los cielos, empezó a suplicar a la inversa. Empezó a suplicar al de allá abajo. Y así, él, desesperado, hincado, bajo la lluvia, golpeando sus nudillos contra el suelo y estos sangrantes, tuvo respuesta. Mientras llorosa en su casa, la fiel prometida veía entre confortables ropas de lana la lluvia a través de la ventana, pensando que a las 12 de la noche el plazo se vencía, y ella no soportaría vivir sin él. Entre la tormenta, la luna se asomaba alumbrando de vez en cuando con su reflejo la espesa lluvia que caía, inevitablemente de arriba hacia abajo. Regresando la joven, colmada de paciencia, empezó a sentirse mal y se tiró sobre su cama. Y después, el joven que estaba haciendo un pacto con, ¿ya saben quién? No tenía respuesta al parecer. Sin embargo, una figura apareció. Entre la lluvia, esa figura era una figura elegante, con un traje oscuro, y parecía no perder la percha a causa del aguacero.
Su traje negro permanecía impecable con un cigarrillo fino en la boca y un sombrero que no le dejaba ver el rostro. ¿Me hablabas? El joven quedó atónito. Dios, no lo había escuchado, pero allá abajo sí agilizaron las líneas de comunicación. Él pidió la respuesta y ésta se manifestó. ¿Sabías que no puedo darme el lujo de perder el tiempo? ¿Qué quieres? El joven supo que a quien tenía enfrente era el mismísimo rey del mal. Quiero pasar, quiero cruzar el río. Me quedan apenas unos minutos para el plazo fatal. Y si llego tarde y si ya está comprometida con otro... El hombre del traje oscuro rió. Los celos y la desconfianza asolaban el atormentado corazón de este chico, y el diablo transfigurado en hombre elegante asentía con la cabeza. Yo te haré llegar, pero me debes ofrecer un alma a cambio. El joven en su desesperación dijo que sí, y con su palabra firmaba un pacto de consecuencias fatales. Así, el hombre elegante que es, ya sabemos quién, alzó una mano y con una naturalidad increíble hacia el fondo del río levantaba grandes peñascos que formaban un puente. Piedra a piedra, lodo a lodo, el joven miraba estupefacto, el joven miraba impactado todo eso que estaba ocurriendo. Ese trabajo, humanamente posible en semanas, este hombre, solo, con magia, lo estaba haciendo en cuestión de algunos minutos. El joven se frotaba los ojos sin poder dar crédito a lo que estaba presenciando. ¿Quién diablos era ese? El joven subió al puesto del chofer en el carruaje. De un latigazo, las bestias jalaron aquella carreta pesada, a unísono, y a lo lejos, él podía ver la mirada de la dueña de su corazón. Apresuró los caballos. Estos relinchaban incansablemente. No podían ir más rápido. Ese escándalo llegó a los oídos de la servidumbre, que al reconocerlo, le abrieron las puertas de par en par. El padre de su novia salió a recibirlo contento porque su futuro yerno era un hombre de palabra. Ya tenía un motivo más para morir tranquilo. Le indicó que pasara, que su hija estaba impaciente, que ella, desde el instante que se fue, al siguiente analizaba su regreso y no dejaba de hablar de él. El muchacho subió corriendo las escaleras. Junto a la entrada estaba parado aquel hombre que construyó el puente, con el mismo traje y percha elegante. Te tardaste demasiado. Bienvenido. Qué bueno que lograste cruzar el río con bien. ¿Quién eres?, preguntó el joven. El hombre de traje oscuro solamente rió. El joven corazón del muchacho latió profundamente. Abrió en un solo movimiento la puerta. Vio a su amada recostada sobre su cama. Una luz tenue de quinqué alumbraba su figura. El joven respiró profundo y aliviado. Se acercó hasta ella y vio una nota sobre el mueble del cuarto. La nota decía: dígale que no pude esperarlo más. El joven se sintió estremecido al mirar a su prometida. Vio cómo el joven cruzaba la puerta y entonces una mancha roja se expandía en la cama. Ella tenía en una mano una daga. No pudo esperar más. Al ver el fatídico lapso cumplido, ella murió de amor. Ella decidió morir de amor. Algunos dicen que esa noche la vieron caminar por ahí en el pueblo del brazo de un hombre elegante, de traje negro, sombrero y cigarrillo. Y desde ese entonces, a ese puente atribuido a ese fatal relato, se le llama el Puente del Diablo. Así es que aquí en Jalapa tenemos un sinfín de leyendas. Una leyenda es aquello que es un hecho real, pero se combina con ficción y con fantasía. Y aquí Veracruz, vaya, es una cuna de leyendas con tanta revoltura de culturas y de tradiciones y de religiones. Por ejemplo, le cuento que en el altiplano central existe un lugar que se llama la Fortaleza de San Carlos. Justamente en el cofre de Perote está el libramiento hacia la ciudad de Perote, en la carretera que va de Jalapa
hacia Puebla, y justamente ahí, que fue un edificio construido en 1775, se le atribuyen muchísimas leyendas. Por ejemplo, ahí se dice que murió el general Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Y algunos dicen que pueden ver su alma vagando por ahí. Otros dicen que lo que se puede ver en ese lugar son diferentes sombras de los diferentes reos, porque ese lugar fue una prisión desde 1946 hasta apenas el 2006. Y todo ese tiempo hubo muchas historias de prisión, hubo muchos relatos fatídicos, y las paredes dan cuenta de ello. Y dicen que estas almas, que estos gritos y estas desesperaciones pueden ser materializadas en forma de espectros noche a noche, día a día, en la fortaleza de San Carlos. Si usted no la conoce, le invito a que la conozca, y va a ver que hay rincones de ese sitio que hará que los pelos se le pongan de punta. También, por ejemplo, hay una leyenda muy interesante sobre los dos soldaditos que están justamente en la entrada del puente de San Carlos. Justo al entrar al edificio de San Carlos, ahí tenemos estos dos soldaditos. Y estos dos soldaditos tienen una historia muy interesante. Eran muy amigos, pero vaya, compadrísimos los dos. Y trabajaban ahí en el ejército real español. Y sucede que un día, pues, conocen a la misma muchacha. Ninguno de los dos supo que estaba enamorado de la misma muchacha. Hasta que un día pues, le dice, oye, José, que he conocido una maja, que vaya, qué maja y qué forma de maja. Y el otro le dice, hombre, que yo también he conocido una maja, que boca, vaya, que ojo, que oca, que vaya. Y dijo, es que es preciosa. Y no se daban cuenta porque se alcahueteaban uno al otro. Mientras uno salía fuera de su turno a darle vuelo a la hilacha en el pueblo, el otro lo cubría. Y viceversa. Y un día los dos estuvieron francos el mismo día. O sea, hace que estuvieron libres el mismo día. Y le dijo uno al otro respectivamente, oye, te voy a presentar a mi guapa para que veas qué guapa es. Oye, también te voy a presentar a mi guapa para que veas qué guapo es. Qué guapa es. Y entonces se dan cuenta, oh, no, que es la misma muchacha. Intentaron ser amigos, pero no, las hostilidades iban subiendo poco a poco. Y cuando uno estaba franco, le decía a la muchacha que se casara con él. Y entonces empezaron a jugarse sucio, empezaron a hacer cosas para que arrestaran al otro y el otro no pudiera salir más días. Y entonces él escapara y luego se delataban que uno escapaba y no sé qué. Poco a poco estos malentendidos y esta discordia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que tuvo un desenlace fatal. Los dos se pelearon y los dos murieron en la pelea. Y desde ese entonces, la figura de estos dos soldados se ha colocado en cada lugar de los edificios españoles militares de aquella época del siglo XVII. Además, es una historia súper interesante porque esta fortaleza es una fortaleza que se manda a construir por allá en la época de Carlos IV, desde la Patagonia hasta Florida. Entonces, si usted va a Florida, si usted va a la Patagonia, en todos los países americanos que tienen mar, pero del lado de América, hay pequeñas construcciones o grandes construcciones militarizadas como esta, que es el Castillo de San Carlos. Y todo esto iba hasta La Habana, Cuba, y de ahí salía todo el oro cargado hasta el puerto de Cádiz. Y el cofre de Perote tiene el Castillo de San Carlos, que era un lugar de estrategia militar muy importante, porque además ahí el clima es seco y podían guardar pólvora, alimentos, caballos, cosas que no podían guardar de este lado, porque de este lado había muchísima humedad. Y hablando de humedad de esta región, también les cuento que justamente Teocelo, Coatepec y Jico era conocido por ser la casa de Tlaloc en la tierra. Los antiguos prehispánicos consideraban a Tlaloc como un dios tanto vengativo como un dios bondadoso, porque tenía la bondad de quitar la vida con las inundaciones, con diferentes tragedias relacionadas al agua, y también podía dar el don de la vida en la agricultura. Entonces, justamente estas regiones, por toda la cantidad de agua que tienen en las montañas, en el subsuelo, en su lluvia, en su ambiente, era considerado la casa de Tlaloc. Una entrada al inframundo para la casa de Tlalocan, o sea, la casa de Tlaloc. Así es que también todo esto nos ha dado un sinfín. Y vaya, y el Día de Muertos, por favor, venga a Jalapa, venga a Naulinco, venga a Coatepec, porque la tradición es grandísima. Hay fiestas, hay catrinas, hay tradición. Así es que si algo hay en Jalapa son tradiciones y son leyendas.
Bueno, y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya prestado sus oídos y me haya dejado contarle todas estas cosas que en lo personal me apasionan y por eso es que se las cuento. Muchísimas sobre todo a usted por escucharnos. Mi nombre es Joel Vences y esto es ABC Jalapa Radio, transmitiendo claro y fuerte el cuadrante más guapo de toda la estación. ¡Vámonos!